Nota. Los textos aquí publicados reproducen, con alguna variación, los de las 5 lecciones impartidas en la Academia de Arquitectura en Mendrisio entre octubre de 2012 y abril de 2013. Y Arqueología de la obra de arte. La idea que me guía en estas reflexiones sobre el concepto de obra de arte es que la arqueología constituye la única vía de acceso al presente. Es en este sentido que ha de entenderse el título, Arqueología de la obra de arte. Como ya propuso Michel Foucault, la indagación sobre el pasado no es sino la sombra proyectada de una interrogación dirigida al presente. Al tratar de comprender el presente, las personas, al menos nosotros, los europeos, nos vemos obligadas a interrogar el pasado. He precisado, nosotros, los europeos, porque me parece que, admitiendo que la palabra Europa tenga un sentido, como es obvio hoy, no puede ser ni político ni religioso, ni mucho menos económico, sino que consiste en que los europeos, a diferencia, por ejemplo, de los asiáticos y de los americanos, para quienes la historia y el pasado tienen un significado completamente distinto, pueden acceder a su verdad solo por medio de la confrontación con el pasado, solo echando cuentas con su historia. Hace muchos años, un filósofo que era también un alto funcionario de la Europa naciente, Alexandre Kojève, afirmaba que el Homo sapiens había alcanzado el final de su historia y ya no tenía antes y más que 2 posibilidades: el acceso a una animalidad poshistórica, encarnado en el American Way of Life, o el esnovismo, encarnado por los japoneses, que continuaban celebrando sus ceremonias del té, vaciadas, no obstante, de todo significado histórico. Entre unos Estados Unidos integralmente reanimalizados y un Japón que mantiene su humanidad solo a cambio de renunciar a todo contenido histórico, Europa podría ofrecer la alternativa de una cultura que se mantiene humana y vital incluso después del fin de la historia, por cuanto es capaz de confrontarse con su propia historia en su totalidad y de conseguir a partir de esta confrontación una nueva vida. Por ello, la crisis que Europa está atravesando, como debería ser evidente por el desmantelamiento de las instituciones universitarias y por la creciente museificación de la cultura, no es un problema económico. En la actualidad, economía es una palabra de la agenda y no un concepto, sino una crisis de la relación con el pasado. Dado que sin duda el presente es el único lugar donde el pasado puede vivir, las universidades y los museos se tornan lugares problemáticos. Y si hoy el arte se ha vuelto para nosotros una figura, ¿acaso la figura eminente de ese pasado? Entonces la pregunta que no nos podemos cansar de hacernos es, ¿cuál es el lugar del arte en el presente? Y aquí querría rendirle homenaje a Giovanni Erbahani, quien tal vez fue el primero en plantear de modo coherente la pregunta. La expresión arqueología de la obra de arte presupone, por lo tanto, que en sí misma la relación con la obra de arte hoy se haya convertido en un problema. Y puesto que estoy convencido, como sugería Wittgenstein, de que los problemas filosóficos son en última instancia preguntas sobre el significado de las palabras, ello significa que el sintagma obra de arte hoy es opaco, sino ininteligible, y que su oscuridad no tiene que ver tan solo con el término arte, que 2 siglos de reflexión estética nos han acostumbrado a considerar problemático, sino también y principalmente con el término, en apariencia más simple, de obra. Incluso desde un punto de vista gramatical, el sintagma obra de arte, que usamos con tanta desenvoltura, no es fácil de entender ya que no es para nada claro si se trata de un genitivo subjetivo, la obra es hecha por el arte y pertenece a este, u objetivo, el arte depende de la obra y de ella obtiene su sentido. En otras palabras, si el elemento decisivo es la obra o el arte, o una no mejor definida mezcolanza de ambos, y si los 2 elementos proceden de mutuo acuerdo o si más bien se hallan en una relación conflictiva. Ustedes saben, por lo demás, que hoy la obra parece estar atravesando una crisis decisiva que la ha llevado a desaparecer del ámbito de la producción artística, en la cual la performance y la actividad creativa o conceptual del artista tienden cada vez más a ocupar el lugar de lo que acostumbrábamos a considerar obra. Ya en 1967, un joven y excepcional estudioso, Robert Klein, había publicado un breve ensayo con el elocuente título de El eclipse de l'œuvre d'art, el eclipse de la obra de arte. Klein proponía que los ataques de las vanguardias del siglo XX no estaban dirigidos contra el arte, sino exclusivamente contra su encarnación en una obra, como si el arte, en un curioso impulso autodestructivo, devorara aquello que siempre había definido su consistencia, su propia obra. Lo que demuestra que las cosas son efectivamente así es el modo en que Guy Debord, quien, antes de fundar la Internacional Situacionista había formado parte de las últimas alas de las vanguardias del siglo XX, resume su postura respecto del problema del arte en su tiempo. El surrealismo quiso realizar el arte sin abolido, el dadaísmo quiso abolido sin realizarlo, nosotros queremos abolido y realizarlo al mismo tiempo.
Es evidente que lo que debe ser abolido es la obra, pero es igualmente evidente que la obra de arte debe ser abolida en nombre de algo que, en el propio arte, va más allá de la obra y exige ser realizado no en una obra pero sí en la vida. En coherencia con esto, los situacionistas pretendían producir no obras sino situaciones. Si hoy el arte se presenta como una actividad sin obra, aunque, por una contradicción interesada, artistas y marcians continúan exigiéndole que tenga un precio, esto ha podido suceder porque había quedado sin pensar el ser obra de la obra de arte. Creo que solo una genealogía de este concepto ontológico fundamental, pese a no hallarse registrado como tal en los manuales de filosofía, permitirá hacer comprensible el proceso que, según el conocido paradigma psicoanalítico del retorno de lo reprimido en formas patológicas, ha conducido a la práctica artística a asumir esas características que el así llamado arte contemporáneo lleva al extremo en formas inconscientemente paródicas. El arte contemporáneo como retorno en formas patológicas de lo reprimido, obra. Sin duda no es este el espacio para intentar trazar semejante genealogía, me limito más bien a presentar algunas reflexiones sobre tres momentos que me parecen de especial importancia. Será necesario, en primer lugar, que ustedes se desplacen a la Grecia clásica, más o menos a la época de Aristóteles, es decir, al siglo IV a.C., cuál es la situación de la obra de arte y, más en general, de la obra y del artista, en ese momento. Bastante diferente de aquella a la que estamos acostumbrados. El artista, como cualquier otro artesano, está clasificado entre los techitai, o sea, entre aquellos que, mediante la práctica de una técnica, producen cosas. Su actividad, sin embargo, nunca es tenida en cuenta como tal, sino que solo es considerada desde el punto de vista de la obra producida. De esto da fe el hecho, sorprendente para los historiadores del derecho, de que el contrato que el artista estipula con el comitente nunca menciona la cantidad de trabajo necesaria, sino solo la obra que él debe proveer. Es por ello que los historiadores modernos suelen repetir que nuestro concepto de trabajo o de actividad productiva era del todo desconocido entre los griegos, quienes incluso carecían de un término para él. Creo que debería decirse, más precisamente, que los griegos no distinguían entre el trabajo o la actividad productiva y la obra porque, en su opinión, la actividad productiva residía en la obra y no en el artista que la producía. Hay un pasaje de Aristóteles en el que todo esto se expresa con claridad. Es un pasaje del libro Z de la Metafísica, el cual está dedicado al tema de la potencia, dinamis, y al del acto, energía. El término energía es una invención de Aristóteles. Los filósofos, como los poetas, necesitan crear palabras, y la terminología, con razón se ha dicho, es el elemento poético del pensamiento, pero para un oído griego es inmediatamente inteligible. Obra, actividad, en griego se dice ergon, y el adjetivo energo significa activo, operante, energía significa, entonces, que algo está en obra, en actividad, en el sentido de que ha alcanzado su fin propio, la operación a la que está destinado. Curiosamente, para definir la oposición entre potencia y acto, dinamis y energía, Aristóteles emplea un ejemplo extraído precisamente de la esfera que nosotros definiríamos como artística. Hermes, dice el filósofo, está en potencia en la madera aún sin esculpir, está en obra, en cambio, en la estatua esculpida. La obra de arte, por lo tanto, pertenece constitutivamente a la esfera de la energía, la cual, por otra parte, remite con su propio nombre a un ser en obra. Y aquí comienza el pasaje 1050 a 21-35, que me interesa leer con ustedes. El fin, el telos, escribe, es el ergon, la obra, y la obra es energía, operación y ser en obra. En efecto, el término energía deriva de ergon y tiende por ello a la completitud, la entelecheia, otro término forjado por Aristóteles, el poseerse en el propio fin. No obstante, hay casos en los que el fin último se agota en el uso, como en la vista, opsis, la facultad de ver, o en la visión, el acto de ver, orasis, en los que además de la visión no se produce nada. Hay, en cambio, otros casos en los que se produce algo más, como por ejemplo a partir del arte de construir, oikodómique, además de la operación del construir, oikodómesis, también se produce la casa. En estos casos, el acto del construir, la oikodómesis, reside en la cosa construida, en toi oikodomounenoi, ella llega a ser, gignetai, se genera, y está al mismo tiempo en la casa. Es decir, en todos los casos en los que se produce algo más que el uso, la energía reside en la cosa hecha, en toi poiomuneoi, como el acto de construir está en la casa construida y el acto de tejer, en el tejido. Al contrario, cuando no hay otro ergon, otra obra además de la energía, entonces la energía, el ser en obra, residiría en los sujetos mismos, como por ejemplo, la visión, en el vidente, la contemplación, la teoría, es decir, el más alto conocimiento, en el que contempla, y la vida, en el alma.
Detengámonos un momento en este extraordinario pasaje. Ahora comprendemos mejor por qué los griegos privilegiaban la obra respecto del artista o del artesano. En las actividades que producen algo, la energía, la actividad productiva auténtica, no reside, por mucho que esto pueda sorprendernos, en el artista, sino en la obra, la operación de construir, en la casa, y el acto de tejer, en el tejido. Y comprendemos también por qué los griegos no podían tenerles mucha estima a los artistas. Mientras que la contemplación, el acto del conocimiento, está en el que contempla, el artista es un ser que tiene su fin, su telos, fuera de sí, en la obra, o sea, es un ser constitutivamente incompleto, que nunca llega a poseer su telos, que carece de entelecheia. Por tal razón, los griegos consideraban al techites un banausos, término que denomina a una persona como alguien insignificante, no precisamente decorosa. Esto no quiere decir, obviamente, que no fueran capaces de ver la diferencia entre un zapatero y Fidias, pero, para ellos, ambos tenían su fin fuera de sí mismos, en el zapato, el primero, y en las estatuas del Partenón, el segundo. En ambos casos, la energía no les pertenecía. El problema, por lo tanto, no era estético sino metafísico. Junto a las actividades que producen obras, hay otras sin obra, que Aristóteles ejemplifica en la visión y en el conocimiento, en las cuales la energía, en cambio, está en el sujeto mismo. Va de suyo que estas son, para un griego, superiores a las otras, una vez más, no porque este pueblo no fuera capaz de apreciar la importancia de las obras de arte respecto del conocimiento y del pensamiento, sino porque en las actividades improductivas, como es precisamente el pensamiento, la teoría, el sujeto posee perfectamente su fin. La obra, el ergon, de algún modo es, por el contrario, un obstáculo que expropia a la gente de su energía, que reside no en él, sino en la obra. La praxis, la acción que tiene su fin en sí misma, es por ello, como Aristóteles no se cansa de reiterar, de algún modo superior a la poiesis, a la actividad productiva, cuyo fin está en la obra. La energía, la operación perfecta, es sin obra y tiene su lugar en el agente. Los antiguos distinguían consecuentemente las artes in effectu, habilidades en efecto, como la pintura y la escultura, que producen una cosa, de las artes actuosae, habilidades prácticas, como la danza y el mimo, que se agotan en su ejecución. Me parece que esta concepción del actuar humano contiene en sí el germen de una aporía que tiene que ver con el lugar propio de la energía humana, que en un caso, en la poiesis, reside en la obra, y en el otro, en el agente. Que no se trata de un tema irrelevante, o que, en todo caso, Aristóteles no lo consideraba así. Está demostrado en la Ética Nicomaquea, donde el filósofo se pregunta si existe algo así como un ergon, una obra que defina al ser humano como tal, en el sentido en el que la obra del zapatero es hacer el zapato, la del flautista es tocar la flauta y la del arquitecto, construir una casa. O deberíamos decir, se pregunta Aristóteles, que mientras que el zapatero, el flautista y el arquitecto tienen cada uno su obra, el ser humano como tal, en cambio, nace sin obra. Aristóteles descarta de inmediato esa hipótesis, que a mi entender es interesantísima, y responde que la obra del ser humano es la energía del alma según el logos, es decir, una vez más, una actividad sin obra, o donde la obra coincide con su propio ejercicio porque ya está siempre en obra. Pero, podríamos preguntar, ¿qué sucede entonces con el zapatero, el flautista, el artista, en suma, el ser humano en cuanto technites y constructor de objetos? ¿No será acaso un ser condenado a la escisión porque habrá en él dos obras distintas, una que le compete en cuanto ser humano y otra, exterior, que le compete en cuanto productor? Si comparamos esta concepción de la obra de arte con la nuestra, podemos decir que lo que nos separa de los griegos es que, en cierto punto, a través de un lento proceso cuyos inicios podemos hacer coincidir con el Renacimiento, el arte se salió de la esfera de las actividades que tienen su energía fuera de ellas, en una obra, y se desplazó hacia el ámbito de aquellas actividades que, como el conocimiento y la praxis, tienen en sí misma su energía, su ser en obra. El artista ya no es banausos, obligado a buscar su completitud fuera de sí en la obra, sino, como el teórico, reivindica ahora el dominio y la titularidad de su actividad creativa. Tal vez el momento crítico en que esta transformación encuentra su condición de posibilidad se da cuando, a partir del fin del mundo clásico y luego cada vez más a menudo en la teología medieval, se abre paso la concepción, a la que Erwin Panofsky le dedicó un estudio ejemplar, según la cual el arte no reside en la obra sino en la mente del artista y, más precisamente, en la idea por la que se guía al realizar su obra. La fuerza de esta concepción es que tenía su modelo en la creación divina. Así como la casa preexiste en la mente del arquitecto, escribe Tomás de Aquino, de igual modo.
Dios creó el mundo conforme al modelo o la idea que existía en su mente. De este paradigma deriva la desafortunada transposición del vocabulario teológico de la creación en la actividad artística, que a la sazón nadie había soñado con definir como creativa. Y es significativo que precisamente la praxis del arquitecto haya desempeñado un papel decisivo en la elaboración de este paradigma, lo que significa, quizá, que quien ejerce la arquitectura debería ser particularmente cuidadoso cuando reflexiona sobre su práctica, la centralidad y al mismo tiempo la problematicidad de la noción de proyecto, deberían considerarse en esta perspectiva. Pero lo que el artista ha ganado por una parte, la independencia respecto de la obra, lo pierde, por así decirlo, por la otra. Si posee en sí mismo su energía y puede afirmar así su superioridad por sobre la obra, ésta se le vuelve en cierto sentido accidental, se transforma en un remanente de algún modo no necesario de su actividad creativa. Mientras en Grecia el artista es una especie de remanente dudoso o un presupuesto de la obra, en la modernidad la obra es de algún modo un remanente dudoso de la actividad creativa y del genio del artista. El lugar de la obra de arte se ha fragmentado. Ergon y energía se disocian, y el arte, concepto cada vez más enigmático que la estética transformará luego en un auténtico misterio, ya no reside en la obra sino también y ante todo en la mente del artista. La hipótesis que querría sugerir, llegado a este punto, es que el ergon y la energía, la obra y la operación creativa, son nociones complementarias y, sin embargo, estancas, que forman, teniendo al artista como su medio, aquella que propongo llamar la máquina artística de la modernidad, y no es posible, aunque se intente hacerlo una y otra vez, separarlas, ni hacerlas coincidir ni, mucho menos, jugar a una en contra de la otra. Es decir, se trata de algo así como un nudo baroumio que estrecha a la vez a la obra, al artista y a la operación, y como en todo nudo baroumio es imposible separar uno de los tres elementos que lo componen sin romper irreversiblemente todo el nudo. Quería invitarlos ahora a que nos desplacemos a Alemania, a principios de la década de 1920, pero no a los desórdenes y a los tumultos que marcan en esa época la vida de las grandes ciudades alemanas, sino al silencio y recogimiento de la abadía benedictina de Santa María la H en Renania. Aquí, un oscuro monje, O. Cassel, publica en 1923, el mismo año en que Ducean termina o, más bien, abandona en un estado de definitiva incompletitud el gran vidrio, Die Liturgie als Mysterienfeier, la liturgia como celebración de los misterios, una suerte de manifiesto de lo que más tarde sería definido como movimiento litúrgico. Los primeros 30 años del siglo XX fueron bautizados con razón como la época de los movimientos. Y no solo esto, tanto a la izquierda como a la derecha de los alineamientos políticos, los partidos le ceden su sitio a los movimientos, tanto el fascismo cuanto el movimiento obrero se definen como tales, pero también en el arte, en las ciencias, cuando, en 1914, Freud intentó definir el psicoanálisis, no encontró nada mejor que movimiento psicoanalítico, y en cada aspecto de la cultura los movimientos sustituyen a las escuelas y a las instituciones. Es en este contexto en el que, la renovación de la Iglesia a partir del espíritu de la liturgia, emprendida por María Lach, terminó por definirse como liturgische Bewegung, movimiento litúrgico, precisamente como muchas vanguardias de aquellos años se consideraban movimientos artísticos o literarios. La asimilación de la práctica de las vanguardias a la de la liturgia, de los movimientos artísticos al movimiento litúrgico no es un pretexto. La doctrina de Cassel en efecto se basa en la idea de que la liturgia, nótese que el término griego liturgia significa obra, servicio público, proveniente de la os, pueblo, y ergon, es esencialmente un misterio, pero para Cassel, misterio no significa en modo alguno enseñanza oculta o doctrina secreta. En su origen, así como en los misterios eleusinos que se celebraban en la Grecia clásica, misterio significa una praxis, una especie de acción teatral conformada por gestos y palabras que se cumplen en el tiempo y en el mundo para la salvación humana. El cristianismo no es, por lo tanto, una religión o una confesión en el sentido moderno del término, o sea, un conjunto de verdades y dogmas que han de reconocerse y profesarse, es, por el contrario, un misterio, es decir, una acción litúrgica, una performance, cuyos actores son Cristo y su cuerpo místico, la Iglesia. Y esta acción es, sí, una praxis especial, pero, a la vez, define la actividad humana más universal y más verdadera, en la que está en juego la salvación de quien la lleva a cabo y de quienes participan en ella. La liturgia deja de figurar,
desde esta perspectiva, como la celebración de un rito exterior, que tiene su verdad en otro lugar, en la fe y en el dogma al contrario, solo en el cumplimiento hic et nunc de esta acción absolutamente performativa, que realiza una y otra vez lo que significa, el creyente puede encontrar su verdad y su salvación. Según Cassell, en efecto, la liturgia, por ejemplo, la celebración del sacrificio eucarístico en la misa, no es una representación o una conmemoración del acontecimiento salvífico, es ella misma el acontecimiento. No se trata de una representación en sentido mimético sino de una representación, asterisco, en la cual la acción salvífica, Heilstatt, de Cristo se hace efectivamente presente a través de los símbolos y las imágenes que la significan. Por eso la acción litúrgica actúa, como se dice, ex opere operato, por la obra hecha, o sea, por el hecho mismo de cumplirse en ese momento y en ese lugar, independientemente de las cualidades morales del celebrante, aunque éste fuese un criminal. Si, por ejemplo, bautizara a una mujer con la intención de abusar de ella, ¿el acto litúrgico no perdería por ello su validez? Es a partir de esa concepción mistérica de la religión que querría proponerles la hipótesis de que entre la acción sagrada de la liturgia y la praxis de las vanguardias artísticas y el arte llamado contemporáneo existe algo más que una simple analogía. Ya en las últimas décadas del siglo XIX se había suscitado que los artistas le prestaran especial atención a la liturgia, en particular en aquellos movimientos artísticos y literarios que suelen definirse en términos tan vagos como los de simbolismo, esteticismo o decadentismo. En paralelo con el proceso que, con el surgimiento de la industria cultural, empuja a los seguidores de un arte puro hacia los márgenes de la producción social, artistas y poetas, baste mencionar, entre estos últimos, a Mallarmé, comienzan a considerar la práctica de aquellos como la celebración de una liturgia, liturgia en el sentido propio del término, en la medida en que supone tanto una dimensión soteriológica, en la que parece tratarse de la salvación espiritual del artista, como la dimensión performativa, en la que la actividad creativa asume la forma de un auténtico ritual, desvinculado de todo sentido social y eficaz por el simple hecho de celebrarse. En todo caso, es también y sobre todo ese segundo aspecto el que retoman decididamente las vanguardias del siglo XX, que constituyen una radicalización extrema y, a veces, una parodia de aquellos movimientos. Creo que no digo nada extravagante si propongo la hipótesis de que las vanguardias y sus derivas contemporáneas ganan si se leen como la lúcida y muchas veces consciente de reproducción de un paradigma esencialmente litúrgico. Así como, según Cassell, la celebración litúrgica no imita o representa el acontecimiento salvífico, sino que ella misma es ese acontecimiento, del mismo modo lo que define la praxis de las vanguardias del siglo XX y de sus vertientes contemporáneas es el resuelto abandono del paradigma mimético representativo en nombre de una pretensión genuinamente pragmática. La acción del artista se emancipa de su tradicional fin productivo o reproductivo y se convierte en una performance absoluta, en una pura liturgia, que coincide con la propia celebración y es eficaz ex opere operato y no por las cualidades intelectuales o morales del artista. En un célebre pasaje de la Ética Nicomaquea, Aristóteles había distinguido entre el hacer, poiesis, que busca un fin externo, la producción de una obra, y el actuar, praxis, que tiene en sí mismo, en el actuar bien, su fin. Entre estos dos modelos, liturgia y performance insinúan un híbrido tercero, en el cual la acción misma pretende presentarse como obra. En este punto, para ir al tercer momento de esta arqueología sumaria que estoy presentando, debemos viajar a la Nueva York de alrededor de 1916. Aquí, un señor que no sabría cómo definir, tal vez un monje como Cassell, en cierto modo una asceta, ciertamente no un artista, llamado Marcel Duchamp, inventa el Reima de. Tal como había comprendido Giovanni Erbani, Duchamp, al proponer esos actos existenciales, y no obras de arte, que son los Reima de, sabía perfectamente que no operaba como artista. También sabía que el camino del arte estaba bloqueado por un obstáculo infranqueable, que era el arte mismo, constituido ya desde la estética como una realidad autónoma. En los términos de esta arqueología, yo diría que Duchamp había comprendido que aquello que el arte bloqueaba era precisamente eso que definido como máquina artística, que había alcanzado su masa crítica en la liturgia de las vanguardias. ¿Qué hace Duchamp para hacer que explote o al menos para desactivar la máquina obra artista operación? Toma un objeto de uso cualquiera, como puede ser un mingitorio, e introduciéndolo en un museo lo fuerza a presentarse como una obra de arte. Como es natural, excepto por el breve instante que dura el efecto de extrañamiento y sorpresa, en realidad aquí nada se hace presente, ni la obra, porque se trata de un objeto de uso cualquiera de producción industrial, ni la operación artística, porque de ninguna manera existe poiesis,
producción, ni tampoco el artista, ya que aquel que etiqueta con un irónico nombre falso el migitorio no actúa como artista sino, en todo caso, como filósofo o como crítico o, como le gustaba decir a Ducian, como alguien que respira, un simple viviente. El rey Mae ya no tiene lugar, ni en la obra de arte ni en el artista, ni en el ergon ni en la energía, sino tan solo en el museo, que en este punto adquiere un rango y un valor decisivos. Lo que ocurrió después fue que una congregación, lamentablemente aún activa, de hábiles especuladores y de ingenuos transformó el rey Mae en obra de arte. No es que de veras hayan conseguido volver a poner en movimiento la máquina artística, esta ya gira en el vacío, sino que la apariencia de un movimiento logra alimentar, creo que no por mucho tiempo más, esos templos del absurdo que son los museos de arte contemporáneo. No pretendo decir que el arte contemporáneo, o, mejor, el arte después de Duchamp, no presenta un interés. Al contrario, lo que éste saca a la luz acaso sea el acontecimiento más interesante que pueda imaginarse, la aparición del conflicto histórico, en todo sentido decisivo, entre el arte y la obra, entre la energía y el ergon. Mi crítica, si de crítica puede hablarse, apunta a la perfecta irresponsabilidad con la que muchos artistas y curadores con frecuencia aluden confrontarse con ese acontecimiento y fingen que todo sigue igual que antes. Ahora querría concluir mi breve arqueología de la obra de arte sugiriendo que se abandone la máquina artística a su destino. Y, con ella, abandonar también la idea de que existe algo semejante a una actividad humana suprema que, a través de un sujeto, se realiza en una obra o en una energía que de ella extraen su incomparable valor. Ello implica que vuelva a dibujarse el mapa del espacio donde la modernidad ha situado al objeto y sus facultades. Artista o poeta no es aquel que tiene la potencia o la facultad de crear, que un buen día, a través de un acto de la voluntad obedeciendo a un mandato divino, la voluntad, en la cultura occidental, es el dispositivo que permite atribuir las acciones y las técnicas a un sujeto como de su propiedad, decide, como el dios de los teólogos, no se sabe cómo ni por qué, poner en obra. Y, al igual que el poeta y el pintor, también el carpintero, el zapatero, el flautista y, en fin, cualquier persona, es titular trascendente no de una capacidad de actuar o de producir obras, más bien son seres vivientes que, en el uso y solo en el uso de sus miembros así como del mundo que los rodea, tienen la experiencia de sí y se constituyen como formas de vida. El arte no es sino el modo en que el anónimo al que llamamos artista, manteniéndose en constante relación con una práctica, busca constituir su vida como una forma de vida, la vida del pintor, del carpintero, del arquitecto, del contrabajista, en las que, como en toda forma de vida, lo que está en cuestión es nada menos que su felicidad.